María es una arquitecta de éxito que sueña con una familia y un sentimiento verdadero. Cuando el encantador viudo Víctor entra en su vida, todo parece perfecto. Pero tras la bella imagen se esconden mentiras, manipulación y traición. Esta es la historia de una mujer que atravesó el dolor para encontrarse a sí misma. Una historia de lo cara que puede ser la felicidad, pero de lo importante que es ganársela. Bienvenido al canal de Historias de Importancia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y danos un like y continuaremos. María, de 32 años, una arquitecta exitosa, estaba de pie junto a la ventana de su espacioso apartamento. Tras el cristal, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban, cada una pareciendo reflejar su propia soledad. Su vida, a primera vista, era perfecta: un trabajo prestigioso, el respeto de sus colegas, su propia casa. Pero en lo profundo de su alma, vivía un anhelo de calidez y cercanía, por la familia con la que había soñado durante tanto tiempo. Su amiga, Sofía, a menudo decía: María, parece que vives en una torre de cristal. Lo tienes todo, pero no la felicidad. María solo sonreía con amargura en respuesta. Mentalmente repasaba relaciones pasadas, cada una de las cuales había terminado en decepción. O los hombres no estaban listos para relaciones serias, o su carrera se convertía en un obstáculo. María pasaba sus tardes sola, a veces con un libro, a veces trabajando. Los fines de semana a menudo se llenaban de encuentros con amigos, pero incluso en una compañía ruidosa, se sentía desconectada de todos. En su corazón vivía la esperanza, una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. Creía que en algún lugar había esa persona con la que podría construir una verdadera familia. Un día, volviendo a casa después de un duro día de trabajo, María notó un anuncio de una exposición de arte contemporáneo. Quizás esta es una oportunidad, pensó, decidiendo que valía la pena salir. Poco sabía que esta idea espontánea cambiaría toda su vida. Había mucha gente en la galería, pero la mirada de María se detuvo en un cuadro. Representaba un faro solitario de pie sobre una costa rocosa. En él, vio un reflejo de su propia alma. Absorta en sus pensamientos, no notó que alguien se acercaba a ella. Hermoso, ¿verdad?, escuchó una voz masculina. María se giró y vio a un hombre de mediana edad. Sus ojos brillaban con bondad, y una suave sonrisa invitaba a la conversación. Sí, hay algo en él, respondió María, sintiendo una extraña emoción agitarse dentro de ella. Empezaron a hablar. El hombre se llamaba Víctor. Resultó ser viudo y criar a un hijo de 8 años. Víctor le contó sobre su vida, su trabajo, su hijo. María escuchó, hipnotizada por su sinceridad y apertura. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendida. La tarde pasó volando. Cuando llegó el momento de despedirse, Víctor sugirió que se volvieran a ver. Me encantaría volver a verte, María, dijo, su mirada llena de esperanza. A mí también, Víctor, respondió María, sintiendo que su corazón comenzaba a descongelarse. Regresó a casa con una sensación de ligereza y anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se había instalado en su alma. Quizás este es el comienzo de algo nuevo, pensó María, quedándose dormida con una sonrisa en los labios. Soñó con faros y cálidos abrazos. Todavía no sabía que este sueño se convertiría en una pesadilla. Las siguientes semanas pasaron para María como un sueño. Ella y Víctor se veían casi todos los días. Paseaban por los parques, iban al cine y cenaban en acogedores cafés. Víctor le contó a María sobre su trabajo, su hijo Pablo y su madre enferma, que requería cuidados constantes. María escuchó, y su corazón se llenó de simpatía y admiración. Le parecía que Víctor era un verdadero hombre, atento, cariñoso y comprensivo. Pablo, un niño de 8 años con grandes ojos castaños, al principio se mantuvo distante. Era callado y retraído, como si tuviera miedo de encariñarse con alguien. Pero gradualmente, gracias a la paciencia y la bondad de María, comenzó a abrirse. María lo llevó al zoológico, le leyó cuentos de hadas y lo ayudó con sus deberes. Trató de convertirse en su amiga, no solo en una nueva mujer en la vida de su padre. Una noche, después de cenar en un restaurante, Víctor llevó a María a casa. Cuando llegaron a su edificio, de repente se quedó en silencio.
María sintió que la tensión aumentaba en el coche. María, comenzó Víctor, su voz sonando un poco insegura, hay algo que quiero decirte. María se puso alerta. Algo en su tono la hizo sentir una ligera inquietud. Dime, Víctor, te escucho, respondió, tratando de mantener la calma. Víctor respiró hondo y miró a María directamente a los ojos. Yo, me he enamorado de ti, María. Te has convertido en una persona muy importante para mí. Y quiero que seas parte de mi vida, de mi familia. María se quedó paralizada. No esperaba tal confesión. Su corazón latió más rápido y sus mejillas se sonrojaron. Siempre había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que se habían pronunciado, sintió no solo alegría sino también un ligero desconcierto. Víctor, comenzó María, su voz temblaba, tú también te has vuelto muy querido para mí. Aprecio tu honestidad y tu cariño. Pero... ¿Pero qué, María? Interrumpió Víctor, su mirada se volvió ansiosa. Pero tienes a Pablo y a tu madre. Esa es una gran responsabilidad. No estoy segura de estar lista para eso. Víctor tomó su mano entre las suyas. María, entiendo tus temores. Pero estoy seguro de que puedes ser una madre maravillosa para Pablo. Y mi madre, ella también te querrá, lo sé. María lo miró a los ojos. Vio sinceridad y amor en ellos. Su corazón se conmovió. Siempre había soñado con una familia, y ahora parecía que su sueño se estaba haciendo realidad. Está bien, Víctor, susurró María, estoy de acuerdo. Víctor la abrazó con alegría. Gracias, María. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Se quedaron sentados en el coche durante mucho tiempo, hablando sobre el futuro, sobre la boda, sobre su vida juntos. María sintió que sus miedos retrocedían, reemplazados por la esperanza. Creía que con Víctor podría construir una familia fuerte y feliz. Todavía no sabía que una amarga decepción la esperaba. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo. María se sumergió de cabeza en los agradables quehaceres, elegir un vestido, reservar un restaurante, hacer la lista de invitados. Sus ojos brillaban de felicidad, y parecía que todos sus sueños finalmente se estaban haciendo realidad. Víctor también estaba lleno de entusiasmo, aunque a veces una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Un día, mientras María elegía su vestido de novia, su amiga Valeria entró en la tienda. Era una de esas personas que siempre decía la verdad a la cara, sin miedo a ofender. María, el vestido es impresionante, exclamó Valeria, mirando con admiración a María con el traje blanco. Pero... ¿Pero qué, Valeria? Se puso alerta María, notando su vacilación. Valeria dudó. ¿Sabes, María? Me alegro de que finalmente hayas conocido a alguien. Pero... Víctor, es un poco extraño. ¿Extraño? ¿En qué sentido extraño? Se sorprendió María. Bueno, no sé. Siempre habla tanto de sus problemas, sus deudas, su madre enferma. Es como si intentara darte lástima. María frunció el ceño. Nunca lo había pensado desde ese ángulo. Víctor sí se quejaba a menudo de dificultades económicas, pero ella lo había atribuido a su honestidad. Valeria, solo estás celosa, intentó bromear María. ¿Sabes cuánto tiempo he estado sola? Quizás sí esté celosa, admitió Valeria. Pero, María, ten cuidado. El amor es ciego, y el matrimonio es serio. María hizo un gesto restándole importancia a sus palabras. No quería escuchar ninguna advertencia. Su corazón estaba rebosante de amor y esperanza, y no quería que nadie empañara su felicidad. Sin embargo, las palabras de Valeria se quedaron grabadas en su mente. Una pequeña semilla de duda se instaló en su corazón, y a veces se hacía notar. Por ejemplo, cuando Víctor insistía demasiado en que ella asumiera la mayor parte de los gastos de la boda. O cuando evitaba hablar de su pasado. Una noche, mientras cenaban en un restaurante, María decidió hablar con Víctor sobre su familia. Víctor, cuéntame más sobre tu madre, le pidió. Quiero conocerla mejor.
Víctor frunció el ceño. María, mi madre está muy enferma. Le resulta difícil comunicarse con gente nueva. Creo que es mejor esperar hasta después de la boda. María sintió una punzada de decepción. Quería formar parte de su familia, pero Víctor parecía protegerla de ello. Está bien, respondió en voz baja. La noche terminó, y María regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Valeria y el comportamiento de Víctor la hicieron reflexionar. Intentó alejar los pensamientos, pero volvían una y otra vez. En lo profundo de su alma, María sentía que algo no andaba bien. Pero tenía miedo de admitírselo a sí misma. Tenía tantas ganas de creer en un cuento de hadas, en el amor que finalmente había llegado a su vida. Tenía miedo de que, si abría los ojos, el cuento de hadas se desmoronaría. Pero el presentimiento de tormenta se hacía cada vez más fuerte. Y María comprendió que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la verdad. Llegó el día de la boda. La mañana comenzó con un agradable ajetreo. María se despertó con anticipación, su corazón latiendo aceleradamente, como un pequeño pájaro en una jaula. En el apartamento reinaba una atmósfera de alegría y emoción. Sus amigas se movían a su alrededor, ayudándola con el peinado y el maquillaje. La madre de María, conteniendo las lágrimas, abrazó a su hija y le susurró palabras de bendición. María se miró al espejo y vio reflejada a una hermosa novia. El vestido blanco como la nieve le sentaba perfectamente, realzando su esbelta figura. Un maquillaje ligero hacía que sus ojos fueran aún más expresivos. Se veía feliz y radiante. Cuando llegó el momento de ir al registro civil, María sintió una ligera. Se subió al coche adornado con cintas y miró por la ventana. Las calles de la ciudad, llenas de vida y movimiento, pasaban a su lado. Parecía que todo el mundo se detenía en espera de este importante evento. Los invitados ya se habían reunido en el registro civil. María vio a Víctor de pie junto al altar. Se veía elegante con su traje, pero había una extraña tensión en sus ojos. María intentó sonreírle, pero él solo le devolvió una débil sonrisa. Comenzó la ceremonia. María caminó hacia el altar, sintiendo las miradas de los invitados sobre ella. Solo miraba a Víctor, tratando de encontrar amor y confianza en sus ojos. Pero en cambio, solo vio ansiedad y una especie de distanciamiento. Se pronunciaron las palabras del juramento, y María y Víctor intercambiaron anillos. En ese momento, sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien, pero no podía entender qué era exactamente. Después de la ceremonia, hubo un banquete de celebración en el restaurante. Los invitados felicitaron a los recién casados, deseándoles felicidad y amor. María trató de sonreír y ser amable, pero en lo profundo de su alma la atormentaba una vaga inquietud. Durante el primer baile, Víctor estuvo callado y tenso. No miró a María a los ojos, y sus movimientos fueron inseguros. María trató de iniciar una conversación, pero Víctor respondió con monosílabos y evitó su mirada. «Víctor, ¿qué pasa?», preguntó María en voz baja mientras bailaban. «Estás actuando extraño». Víctor suspiró. «Todo está bien, María», respondió. «Solo estoy un poco cansado». María no le creyó. Sintió que ocultaba algo. Pero decidió no arruinar la celebración y posponer la confrontación para más tarde. La noche terminó. Los recién casados regresaron al apartamento de María. Allí les esperaba el silencio y el vacío. María esperaba que allí, a solas, pudieran tener una conversación sincera. Pero Víctor se fue directamente a la ducha y luego se acostó, alegando cansancio. María se quedó sola en la sala de estar, con el corazón lleno de incomprensión. Este día, que se suponía que sería un cuento de hadas, se convirtió para ella en decepción y un presentimiento de desgracia. Todavía no sabía que esto era solo el comienzo de sus pruebas. Las primeras semanas de convivencia pasaron en un torbellino de organización del hogar. Víctor trasladó sus cosas y las de Pablo al apartamento de María. Las habitaciones que antes parecían tan espaciosas ahora se sentían estrechas y desordenadas. María trató de crear un ambiente acogedor, pero sintió que algo invisiblemente había cambiado.
Víctor se había vuelto diferente. Ya no era tan atento y cariñoso como antes. A menudo desaparecía hasta tarde, alegando trabajo, y casi no ayudaba en casa. María se sentía más como una empleada doméstica que como una esposa. Pablo tampoco aportó armonía a sus vidas. Era retraído y poco comunicativo, a menudo malhumorado y propenso a las rabietas. María trató de encontrar un terreno común con él, pero todos sus intentos terminaron en fracaso. Una noche, cuando María regresó del trabajo, vio que Víctor estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Pablo jugaba a un videojuego junto a él. El apartamento estaba desordenado, y había una montaña de platos sucios en la cocina. Víctor, ¿qué es esto? María no pudo contenerse. ¿Por qué este desorden? Víctor se encogió de hombros. ¿Qué pasa? Estoy cansado. ¿Y yo no estoy cansada?, replicó María indignada. Yo también trabajo. Y no estoy obligada a llegar a casa y limpiar detrás de todos. Bueno, eres mujer, respondió Víctor con calma. Es tu deber. María se quedó sin aliento por la indignación. ¿Mi deber?, exclamó. No soy tu sirvienta. Discutieron. Víctor acusó a María de egoísmo e ingratitud, y María gritó sobre su pereza e irresponsabilidad. Pablo los miró asustado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por la noche, cuando todos se acostaron, María no pudo dormir durante mucho tiempo. Dio vueltas en la cama, sus pensamientos en completo desorden. Recordó las palabras de Valeria, sus advertencias. Y con amargura, se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Víctor resultó ser completamente diferente de lo que parecía al principio. Era egoísta, perezoso e irresponsable. Había usado a María para resolver sus problemas financieros y asegurarse una vida cómoda. María se sintió engañada y traicionada. Su sueño de una familia feliz se había hecho añicos. Se dio cuenta de que había cometido un gran error al casarse con Víctor. Por la mañana, se despertó con una firme decisión. No toleraría más ese trato. A medida que los problemas financieros empeoraban, María comenzó a notar otras señales de alarma en el comportamiento de Víctor. Sus frecuentes ausencias, sus respuestas evasivas a las preguntas sobre el trabajo, sus constantes conversaciones telefónicas que interrumpía cuando María entraba en la habitación. Todo esto sumaba una imagen que despertaba cada vez más sospechas en María. Una noche, cuando Víctor volvió tarde del trabajo otra vez, María decidió revisar su computadora. Sabía que estaba mal, que era una invasión de la privacidad, pero la curiosidad y la creciente ansiedad superaron sus principios morales. Abrió el historial del navegador y vio muchos sitios de citas. El corazón de María latió salvajemente. Desplazó la página hacia abajo y vio fotos de Víctor, su perfil, su correspondencia con otras mujeres. María sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su mundo, que había construido con tanto cuidado, se derrumbaba ante sus ojos. Se dio cuenta de que Víctor no solo era irresponsable y egoísta, también era un mentiroso. Cerró la computadora portátil y se recostó en la silla. Su cuerpo temblaba, y un pensamiento pulsaba en su cabeza: me está engañando. Cuando Víctor regresó a casa, María no armó un escándalo. Decidió reunir pruebas antes de acusarlo. Quería saber toda la verdad, por amarga que fuera. Durante varios días, María vigiló a Víctor. Grabó sus llamadas telefónicas, revisó sus mensajes y siguió sus movimientos. Y lo que descubrió superó todos sus peores temores. Víctor no solo se comunicaba con otras mujeres, se reunía con ellas. Estaba gastando el dinero de María en regalos caros y restaurantes. Le mentía a la cara, mirándola a los ojos. María se sintió traicionada y humillada. Se dio cuenta de que todos sus sueños de amor y felicidad eran solo una ilusión. Se había casado con un hombre al que no conocía en absoluto. Una noche, cuando Víctor regresó a casa, María lo estaba esperando. Puso delante de él las impresiones de su correspondencia, las fotos con otras mujeres y los extractos de su cuenta bancaria. Víctor palideció. Intentó justificarse, mentir de nuevo, pero María no le dio ni una sola oportunidad.
Basta, Víctor, dijo, su voz fría y firme. Sé la verdad. Me estás engañando. Víctor se quedó en silencio. Se dio cuenta de que había sido descubierto, que sus mentiras ya no funcionaban. Yo, no sé qué decir, murmuró. No necesito tus palabras, respondió María. Vete de mi casa. Intentó persuadir a María, pedir perdón, pero ella fue inflexible. Ya no creía ni una sola de sus palabras. Esa noche, María durmió sola en el apartamento vacío. Se sentía destrozada y vacía, pero al mismo tiempo experimentaba un extraño alivio. La telaraña de mentiras que Víctor había tejido finalmente se había roto. Y María estaba lista para comenzar una nueva vida. Después de que Víctor se fue, María se sumió en un abismo de desesperación. Su mundo, que había construido con tanto cuidado, se derrumbó en un instante. Se sintió engañada, traicionada, humillada. Le parecía que todos sus sueños de amor y felicidad eran solo una ilusión, que nunca más podría confiar en nadie. Los primeros días después de la separación, María los pasó en soledad, evitando llamadas y encuentros. No podía soportar las miradas de compasión, no podía escuchar las palabras de apoyo. Necesitaba tiempo para digerir lo sucedido, para comprender la magnitud de la catástrofe. Pero gradualmente, con cada día que pasaba, el dolor comenzó a disminuir. María, como un animal herido, lamió sus heridas, recogiendo los pedazos de su alma rota. Recordó las palabras de Valeria, su apoyo, su fe en que María era fuerte y podría superar todo. María comenzó a volver a la vida. Volvió a ir a trabajar, se reunió con amigos, hizo ejercicio de nuevo. Trató de llenar el vacío dejado por la partida de Víctor con nuevas experiencias, nuevas emociones. Sin embargo, el pasado no la dejaba ir tan fácilmente. Los recuerdos de Víctor y Pablo, como sombras, la perseguían en cada rincón del apartamento. Veía sus cosas, escuchaba sus voces, sentía su presencia. Una noche, cuando María regresó del trabajo, descubrió que alguien había estado en el apartamento. Algunas cosas estaban revueltas, los cajones sacados. María se asustó. Llamó a la policía. Los policías que llegaron inspeccionaron el apartamento y concluyeron que se trataba de un intento de robo. Pero no faltaba nada de valor. María se quedó pensando. ¿Qué podría haber estado buscando Víctor? Unos días después, María recibió un extraño mensaje de Víctor. María, necesito dinero, escribió. Tengo problemas. María ignoró el mensaje. Ya no quería tener nada que ver con él. Pero Víctor no se rindió. Llamó, escribió, fue a su trabajo. Suplicó, amenazó, manipuló. Intentó recuperar su afecto, pero María se mantuvo firme. Basta, Víctor, dijo una vez cuando él la emboscó cerca de la oficina. Se acabó entre nosotros. Déjame en paz. Víctor no la escuchó. Continuó acosando a María, tratando de sacarle dinero, de recuperarla. María sintió que su paciencia se agotaba. Se dio cuenta de que Víctor no retrocedería hasta que ella tomara medidas decisivas. Decidió consultar a un abogado. Quería obtener protección legal contra el acoso de Víctor, quería divorciarse, quería comenzar una nueva vida. El abogado escuchó a María y prometió ayudarla. Preparó todos los documentos necesarios, presentó una demanda ante el tribunal. La mañana amaneció sombría y húmeda, como reflejando el estado interior de María. Era como si la propia naturaleza supiera que hoy se iría definitivamente de su vida el hombre en quien una vez había confiado por completo. Las cosas de Víctor y Pablo estaban recogidas en el pasillo, cuidadosamente apiladas en cajas y bolsas. El abogado había insistido en que la entrega de las pertenencias se realizara en presencia de un agente de policía local y María, sin desear nuevas escenas, había aceptado. Sonó el timbre. María se estremeció, como por un golpe, pero rápidamente se recompuso. Víctor estaba en el umbral. Su rostro estaba envejecido, sin afeitar, y sus ojos mostraban noches de insomnio y la amargura de la derrota. Junto a él, pegado a su pierna, estaba Pablo,
con una mochila a la espalda y una mirada culpable en la que se mezclaban el miedo, la tristeza y la incomprensión. Todo está listo, dijo María con calma, haciéndose a un lado y dejándolos pasar. Víctor no pronunció una palabra. En silencio comenzó a trasladar las cosas al rellano, evitando la mirada de María. Pablo se quedó en el pasillo, sin atreverse a moverse. María se acercó a él, se agachó. Pablo, dijo suavemente. Eres un buen chico. Esto no es tu culpa. Simplemente, a veces los adultos cometen errores que no se pueden arreglar. Quiero que seas feliz. ¿De acuerdo? El niño asintió, y lágrimas brillaron en sus ojos. Se lanzó hacia ella, la abrazó con fuerza, con infantil ingenuidad y sinceridad. María lo estrechó contra sí, sintiendo que algo se rompía por dentro. Era su despedida. Cuando la puerta se cerró tras Víctor y su hijo, el apartamento quedó especialmente silencioso. María se quedó de pie en medio del pasillo vacío, mirando el espacio liberado donde, hasta hacía poco, habían vivido personas extrañas, pero que aún así se habían convertido en parte de su vida. No lloró. Las lágrimas ya habían sido derramadas, en la noche, en soledad, en el silencio del baño. Ahora solo había vacío y una cierta libertad. Finalmente había hecho lo que tanto temía. Se había elegido a sí misma. María encendió la música, abrió las ventanas de par en par y comenzó a ordenar el apartamento. Lavó la ropa de cama, fregó los suelos, tiró todas las pequeñas cosas que le recordaban a Víctor. Ese día se convirtió en una purificación simbólica, un paso hacia una nueva vida, sin miedo, dolor ni autoengaño. Por la tarde, llegó Valeria con una caja de pasteles y una botella de vino. Abrazó a María sin hacer preguntas innecesarias y solo dijo: «Lo hiciste genial, María. De verdad. Todo está empezando». Gracias por escuchar mi historia, escribe tus impresiones en los comentarios y suscríbete al canal.